Para finalizar, entonces, el último caso de factoreo recibe el nombre de suma o diferencia de potencias de igual grado, que debido a su nombre un poquito medio largo, casi todo el mundo se refiere a él como sexto caso de factoreo, siendo más cortito su denominación. En este caso, se trata de factorizar binomios, como lo vemos acá, en donde cada uno de los términos de ese binomio son potencias que tienen el mismo grado, donde ese grado n tiene que ser 3 o más, o sea, tiene que ser mayor que 2, porque si es un cuadrado, ya vimos recién que se puede hacer una diferencia de cuadrados, por lo tanto se trata de una diferencia, una potencia mayor. Y puede ser suma o resta, por eso yo aquí puse el más menos. Entonces, el objetivo es factorizar este tipo de binomios, en donde me encuentre con una suma y una diferencia de dos potencias de igual grado. Para poder factorizar estos polinomios, yo tengo que saber que estas expresiones algebraicas son divisibles por la suma o la diferencia de las bases de estas potencias. Es decir, yo aquí lo escribí a más menos b. Entonces, esta sería la suma o la diferencia de las bases de esta potencia. Antes de ver cómo realizamos el procedimiento, vemos acá los 4 casos que se me pueden presentar cuando yo hago un caso de factoreo de este estilo. Por un lado, voy a tener que se trate de una diferencia y que las dos potencias, que siempre tienen que ser iguales, son pares. Se trate de una diferencia y que las potencias sean impares, se trate de una suma y las potencias sean pares, o se trate de una suma y las potencias sean impares. Entonces, aquí tengo los 4 casos que se me van a presentar. De todos ellos, el único que no voy a poder factorizar nunca es aquel que que está aquí en tercer lugar, es decir, cuando yo tengo aquí una suma y las potencias son pares. En este caso, directamente no va a ser este polinomio, nunca va a ser divisible por la suma o la diferencia de las bases de estas potencias. En el caso de potencia par y diferencia, es decir, el primer caso que tengo acá, voy a observar que este polinomio o esta expresión algebraica puede ser divisible por la diferencia o por la suma de sus bases. Mientras que si tengo una diferencia y tengo potencias impares, va a ser divisible solamente por la diferencia de las bases. Y si tengo una suma y las potencias son impares, va a ser divisible solamente por la suma de las bases. Como para que nos podamos acordar más rápido o más fácil de este cuadro, podemos decir directamente que si las potencias son impares, si aquí tengo una suma, yo sé que voy a ser divisible por la suma, y si aquí tengo una resta, va a ser divisible por la resta. Mientras que si las potencias son pares, como aquí y aquí, si es una diferencia puedo colocar cualquiera de los dos paréntesis, pero si es una suma no voy a poder factorizar este polinomio. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo lo realizamos o cómo realizamos el procedimiento, y para poder realizar el procedimiento debemos recordar la división de Ruffini que también vimos en una de las clases anteriores. Yo aquí les doy como ejemplo x a la cuarta menos 81. ¿Se trata de este caso de factoreo? Sí. ¿Por qué? Porque el 81 en realidad aquí es una potencia, pero está resuelta. El 81 yo aquí lo podría reemplazar por 3 elevado a la cuarta. Entonces yo ahí me doy cuenta perfectamente que este binomio se trata de este caso de factoreo, es decir, la suma o diferencia de potencias de igual grado. Entonces, como el 81 yo lo puedo reemplazar por 3 a la cuarta, se trata de este caso de factoreo. Por lo tanto, entonces, yo voy a decir que, según el cuadrito que tengo acá, en este caso tengo potencias pares y tengo una diferencia, este polinomio va a ser divisible por la suma o la diferencia de sus bases. En este caso yo voy a elegir la diferencia y voy a poner x menos 3, entonces que serían las bases
de estas dos potencias. Obviamente aquí no hace falta que yo coloque 3 a la cuarta, tranquilamente voy a dejar el 81. ¿Sí? Ahora bien, yo aquí tengo que entonces descomponer a este polinomio en un producto de este binomio donde está la suma de las bases por otro polinomio que debo encontrar. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar este otro polinomio que forma parte de este producto? Pues muy simple. Si yo sé que x a la cuarta menos 81 es igual a x menos 3 por otro polinomio, para poder encontrar este polinomio voy a hacer la división de este polinomio, o sea, x a la cuarta menos 81, dividido x menos 3. Como estoy dividiendo por un binomio de la forma x menos 3, voy a aplicar el procedimiento de Ruffini, que ustedes ya conocen, para poder hacer esta división. Entonces, para poder hacer la división por Ruffini, ¿qué es lo que teníamos que hacer en primer lugar? Al polinomio dividendo, que sería este, lo tengo que completar y ordenar completar con ceros y ordenarlo, ¿sí? Entonces, x a la cuarta lo tengo aquí, tengo que agregar 0x a la 3 más 0x a la 2 más 0x menos 81, que sería entonces el término independiente. Disponemos entonces aquí para realizar la operación de Ruffini y cómo completábamos aquí. En el primer renglón, el 1, el 0, el 0, el 0 y el menos 81, es decir, todos los numeritos del polinomio dividendo. Aquí teníamos que colocar este numerito aquí, pero cambiado de signo. Si acá tengo menos 3, aquí voy a colocar el 3. Realizamos el procedimiento, el primer 1 baja directamente, multiplico, 3 por 1 me da 3, se ubica en la segunda columna, 0 más 3 es 3. Vuelvo a multiplicar, 3 por 3, 9, 9 y 0 me da 9, 9 por 3 es 27, 0 más 27 me da 27, 27 por 3 es 81, menos 81 me tiene que dar 0. El resto aquí, recordemos que el último numerito siempre me indicaba el resto, tiene que ser siempre 0, porque entonces yo sé que esta división es exacta y por lo tanto este producto es exacto. Entonces, una vez que realizábamos todo este procedimiento, ¿qué teníamos que hacer aquí para encontrar el cociente? Teníamos que completar estos numeritos que están acá, agregarle las x. ¿De qué manera? Si el polinomio dividendo era de grado 4, comenzábamos con el grado 3. Por lo tanto, eso me queda 1x a la 3 más 3x al cuadrado más 9x más 27. Pues bien, como este resultado resulta de dividir x a la cuarta menos 81 dividido x menos 3, este polinomio que yo tengo aquí es el que tengo que colocar dentro de este paréntesis para completar entonces el factoreo. Por lo tanto, x a la cuarta menos 81 lo he descompuesto en este producto. X menos 3 por todo este otro polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Aquí tengo entonces otra vez y al cubo más a al cubo. Como en este caso se trata de dos potencias que son impares y tengo una suma, esto va a ser divisible solamente por la suma de esas dos bases, que en este caso, al no haber números, me doy cuenta directamente que las dos bases son y y a, las dos bases de las potencias. Bien, ¿cómo vamos a obtener entonces el otro polinomio que quedó aquí? Tengo que, entonces, el polinomio, en este caso, este sería el dividendo, lo tengo que completar y ordenar. En este caso, la A, como yo tengo dos letras, la A estaría haciendo las veces de término independiente, es decir, la voy a dejar al final, y la variable va a estar representada, en este caso, por la primera letra. Entonces, y al cubo, completo con y al cuadrado, completo con 0y y por último me queda el término independiente que sería en este caso mi a elevado al cubo. Completamos entonces aquí con los numeritos el 1 de y al cubo, el 0 de la y cuadrado, el 0 de la y por último el a elevado al cubo. Que en este caso voy a operar sí o sí, no me queda otra aquí que operar con letras en esta parte que yo hice aquí. Aquí tengo que colocar
la letrita que está acá, en este caso el otro término del binomio, que sería una letra A cambiada de signo. Por lo tanto, acá voy a colocar menos A. Este término que está aquí cambiado de signo. Pues bien, resolvemos entonces ahora. El primer numerito, el 1, baja directamente aquí. Multiplico 1 por menos A, me queda menos A. 0 menos A, obtengo entonces menos A. Multiplico ahora menos A por menos A, me va a dar A cuadrado. Positivo, porque menos por menos, aplicarle los signos, me da entonces A cuadrado. 0 más A cuadrado me va a quedar A cuadrado. Vuelvo a multiplicar. A cuadrado por menos A me queda entonces menos A al cubo. Y A al cubo positivo menos A al cubo negativo me tiene que dar 0. Recordemos entonces que el último término, el resto, el último numerito, siempre aquí tiene que ser 0 cuando hago la operación de Ruffini. Completamos entonces aquí, agregando la y, comenzando con y cuadrado, por lo tanto entonces 1y cuadrado, menos A por y, más A cuadrado. Pues bien, este siendo el resultado entonces de la división, este polinomio es el que yo tengo que colocar, en este caso aquí en el segundo paréntesis, para terminar de factorizar entonces y al cubo más A al cubo. Y terminó entonces aquí el caso de factoreo. Vamos a ver un último ejemplo. Tengo yo aquí entonces m a la cuarta menos 1. En este caso, fíjense, vuelvo a tener aquí una potencia par. El 1 lo puedo considerar como que está elevado a la cuarta. El 1 puede tener cualquier potencia, por lo tanto se trata de este caso de factoreo. Como es una diferencia y tengo potencias pares, puedo colocar aquí la suma o la diferencia. Vamos a colocar en este caso la suma, o sea, m más 1, las dos bases de estas dos potencias. Entonces, completamos aquí el polinomio, en este caso la variable es m, término independiente es 1, completamos con ceros, 0m a la 3, 0m a la 2, 0m menos 1. Entonces, aquí arriba colocamos el 1, 0, 0, 0 y el menos 1, que es el término independiente, son todos los numeritos aquí, los coeficientes. Aquí tengo que colocar este 1, en este caso cambiado de signo, por lo tanto me queda menos 1. Bajamos el procedimiento, el primer 1 queda, 1 por menos 1 me queda menos 1, 0 menos 1, obtengo menos 1. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, 0 más 1 me da 1, 1 por menos 1 obtengo menos 1, menos 1 y 0 menos 1, y menos 1 por menos 1, 1, resto entonces 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Completar entonces colocando en este caso la variable. Como el polinomio dividendo es de grado 4, tengo que comenzar con el grado 3. Por lo tanto tengo aquí 1 m a la 3, no hace falta que coloque el 1, ¿verdad? 1m a la 3 menos 1m a la 2, tampoco hace falta que coloque el coeficiente 1, más 1m, directamente la m, menos 1, si ya el término independiente lo tengo que colocar porque ya me quedo sin la variable, por lo tanto me quedó un solo número. Perdón, aquí dijimos al cubo. Aquí. Bien, ahora. Entonces, este polinomio que me quedó aquí es el polinomio que yo tengo que colocar dentro del segundo paréntesis. Y aquí entonces tengo factorizado la suma, o en este caso una diferencia, de potencias de igual grado. Siempre entonces voy a resolver encontrando en primer lugar las dos bases de las dos potencias que yo tengo aquí.
Y una vez que encontré estas dos bases, hago el procedimiento de la división de Ruffini, como comúnmente lo hemos hecho tantas veces en la actividad anterior, y el resultado de esta operación de Ruffini va a ser el resultado que tengo que colocar aquí en el segundo paréntesis. Vamos a ver después más adelante que si se puede seguir resolviendo aquí dentro de este paréntesis más grande. Y eso sería todo con los casos de factoreo.